Buen día para todos. Vamos a empezar el capítulo 5 del Parashat Naso. El Eterno habló a Moshe para decir: ordena a los hijos de Israel que envíen fuera del campamento a todo individuo aquejado de Zarat, a todo el que tenga una misión y a todo el que haya sido contaminado por un cadáver. Entonces, aquí vamos a hablar sobre los diferentes individuos que tienen de por sí impureza sobre ellos, y son tres categorías. Vamos a ver que las tres categorías, cada uno tiene un din diferente sobre el tipo, sobre el cual, como dice, envíe fuera del campamento. Hay que saber que habían en ese tiempo, siempre han habido también en Jerusalén los tres campamentos. Está el campamento de la presencia divina, el campamento de los Levín, el campamento de Israel. Entonces vamos a ver si a todos, de dónde se envían afuera. ¿Dónde se envían afuera? Sí, por lo menos el que tenía Tzarat, lo enviaban fuera de todos los campamentos, tenía que estar fuera. El que tenía, el segundo que nombramos aquí, el que tenga una misión, podía estar dentro del campamento de Israel. Y el que fue contaminado contaminado por un cadáver, puede estar incluso en el campamento de los Levín, pero no puede estar en el campamento de la Shejina, de la presencia divina. Y según eso vamos a preguntar también, porque según se sabe, cuando uno estudia, de que el que se contaminó por un cadáver es la tumá más grande que hay, que se llama Afatumá. Avi Avot Atumá. Avi Avot Atumá. ¿Okay? Como decir el padre de los padres de la impureza. Mientras que el Zahav y el Metzora vienen siendo Abatumá, pero tienen otros dinim, tienen otros alajot, que cómo se contamina, cómo contaminan y todo lo demás es diferente. Entonces vamos a ver aquí lo que nos dice Rashi. Rashi nos dice: aunque aparece escrita en este lugar, esta sección fue anunciada el día en que fue erigido el tabernáculo. En este mismo día fueron anunciadas las 8 secciones más, como se declara en el Tratado de Gitti en el capítulo Anisakim. ¿Okay? Ahí el Talmud dice que Rabbi Levi dijo: en el día del tabernáculo fue erigido, se anunciaron 8 secciones de la Torá. Son las siguientes: la sección que trata sobre los Kohanim, la sección que trata sobre los Leviim, la sección que trata sobre las personas con impureza, la sección que trata acerca de enviar fuera del campamento a las personas con impureza, la sección inicial de la Parashá Haremot, la sección que trata sobre la prohibición de los Kohanim de embriagarse en el servicio, y la sección que trata acerca del encendido del candelabro, la sección que trata sobre la vaca bermeja. Esas fueron las tres, los 8 secciones que se dijeron. Esta división de 3 campamentos que Rashi escribirá a continuación también se aplicaba en el templo de Jerusalén, como hemos explicado anteriormente, el cual fue construido siguiendo el modelo del tabernáculo. El interior amurallado de la ciudad de Jerusalén era equivalente al campamento israelita hasta el Arabait, el monte donde se localizaba el templo. Desde este monte hasta la puerta de Nicanor equivalía al campamento Leví, y de aquí hacia el interior equivalía al campamento de los Kohanim. Esta área era equivalente a la área que se hallaba al interior de las cortinas en el tabernáculo. Seguimos, que bien afuera del campamento, allí en el desierto habían 3 campamentos a la hora de acampar. ¿Sí? El área al interior de las cortinas del atrio era el campamento de la presencia divina, donde estaba situada la tienda de la cita. Alrededor de esa área estaba el lugar donde acampaban los Levín, como se enuncia explícitamente en la ascensión de Bamidbar Sinai. Ahí la Torah dice que los Levín alrededor del tabernáculo acamparán. Los Levín acampaban fuera de las cortinas de las cortinas que delimitaban el atrio alrededor. Y esa área constituía el campamento de los Levín. Y desde ahí hasta el final del campamento de los estandartes, en las 4 direcciones cardinales, está el campamento de los israelitas. Ahora bien, el aquejado de Tzarat
era enviado fuera de todos ellos. Al que tenía una misión le estaba permitido quedarse en el campamento de los israelitas, pero era enviado fuera de los dos primeros campamentos, y al que se había contaminado por el contacto de un cadáver le estaba permitido incluso en el campamento de los Levín, siendo únicamente desterrado el campamento de la presencia divina. Todo esto lo interpretaron nuestro maestro a partir de los versículos en la sesión del Tratado de Pesajim. 67 Aleph. Ahora sí cabe la pregunta de lo que dijimos anteriormente. Rashi no habla sobre eso, pero según los niveles de Tuma, de contaminación, el que se contaminó por un cadáver tiene mucho más, es un nivel mucho más alto de contaminación que los otros demás. Entonces decía así, según lo que explicó Rashi, en lo que trae el Tratado Pesajim, entonces por ejemplo, según la lógica, tendría que decir de que el que se impurificó con un cadáver, que es el más y el que tiene más impureza, que está más contaminado, debería salir de todos los campamentos. Entonces, ¿por qué precisamente el Metzorá, ¿sí? Es el que sacan, lo aíslan de todos los campamentos? Se podría decir de que lo aíslan por lo que él hizo también, eso lo hablamos también en la Parashat Tazria, la Parashat Metzorá, por lo que él hizo. Él habló de otras personas y aisló a esas personas del otro, hablando uno del otro. Al hacer esto, hacen lo mismo le hacen a él. Lo aíslan de todo tipo de personas, de que no tenga ningún contacto con nadie, para que esa persona se siente y rectifique sus actos y sepa lo que él hizo, que lo que hizo está mal. Eso por una parte, pero por otra parte también se explica de que, por ejemplo, el que ese Najón, es verdad, el que se contaminó con un cadáver tiene la contaminación más grande, la impureza más grande, pero él se contaminó porque eh, tenía que hacer una mitzvah de con su amigo, con el prójimo, de, de enterrarlo. Es una mitzvah, no está haciendo ninguna transgresión ni nada por el estilo. Por lo tanto, no se aísla de los campamentos. Con referente al Saab, él por una parte tiene culpa por tener pensamientos sobre todo lo que tiene que ver con relaciones o mujeres o todo lo demás, y por eso le llega esa enfermedad. Entonces, por una parte tiene culpa, por otra parte no, porque él no ha hecho nada. Esa expulsión que él tiene, esa emisión que él tiene, le sale por sí solo y no porque él hizo una acción o algo por el estilo, pero por decirlo también, de que él también tiene culpa por estar teniendo ese tipo de pensamientos. Eso es segundo. Ahora el Metzorá no fue que tuvo pensamientos al revés. Él vino y habló del otro, y aisló a las personas de uno del otro, hizo pelea entre una persona y la otra. Por lo tanto, lo que él hizo fue mucho más grave. Entonces aquí se puede entender por qué precisamente el Metzorá lo sacan y lo aíslan de todos los campamentos por él mismo, por la transgresión de él, que la transgresión de él es mucho más fuerte que todos los demás. Seguimos, tanto un varón como una mujer expulsarán a las afuera del campamento, lo expulsarán para que no contaminen sus campamentos donde yo resido en el interior de ellos. Los hijos de Israel lo hicieron así y los expulsaron a las afueras del campamento, como el Eterno había hablado a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel. El Eterno habló a Moshe para decir: habla a los hijos de Israel, un hombre o una mujer que cometa cualquiera de todos los pecados del ser humano al cometer un delito contra el Eterno y tal persona se haga culpable, deberá confesar su pecado que hayan cometido y deberá restituir su deuda en su monto principal, añadiéndole su quinta parte, y se le dará a quien él le deba. Quien cometa un delito, dice Rashi, he aquí que la Torá volvió a escribir en este lugar la sección que trata sobre el que roba y jura en falso con respecto al robo.
Es la misma que ya fue anunciada en la Parashat Vaikra a partir del versículo: si una persona peca y comete un delito contra el Eterno negando a su compañero. Es repetida en este lugar porque se mencionan en ella dos conceptos nuevos. Primero, que en esta sección la Torá escribió que los ladrones deberán confesar su pecado, la cual enseña que el ladrón no está obligado a pagar la quinta parte del valor total de lo robado, así como tampoco llevar al templo una ofrenda de culpa por el testimonio de testigos, sino hasta que él mismo confiese el asunto del robo. El segundo concepto enunciado en esta sección se refiere al objeto robado de un prosélito, o sea, un converso, el cual es entregado a los Kohanim si el prosélito murió y no tuvo herederos. Que por general, el prosélito que se convierte, automáticamente cuando él se convierte pasa a ser una creación por sí misma, ¿sí? Y él prácticamente ya es separado de su familia. Él no tiene herederos, ni su padre, ni sus hermanos, nada. ¿Por qué? Porque él ya no tiene nada que ver con su padre, con su mamá, con su hermano. Él ya es una creación por aparte. Él ya no tiene nada que ver. En lo que tiene que ver en el cielo, él está desconectado de ellos ya prácticamente a la hora que él se convierte. Por lo tanto, él no tiene herederos. Y si no se casó y no trajo hijos, entonces no tiene herederos. Entonces aquí te viene a hablar así para saber, para entender de que a lo que no, como no tiene herederos, eso pasa a ser entregado a los Kohanim. Seguimos: deberán confesar su pecado que hayan cometido y deberán restituir su deuda en su monto principal, añadiéndole una quinta parte y se la dará a quien él se la deba. Deberá restituir su deuda en su monto principal, dice Rashi. La palabra Berroshó designa la capital principal acerca del cual juró en falso, es decir, el monto original que fue robado. A quien él le deba. Esta frase significa aquel con el cual él está endeudado. Aquí trae un ejemplo. Por ejemplo, dice: si Rubén presta dinero a Shimón y luego Yehudá roba a Shimón el dinero que Rubén le prestó, Yehudá estará obligado a pagar directamente a Rubén. Es por esto que Rashi dice que debe volver el dinero a aquel con el cual él está endeudado. Se agrega Sifteh Jajamim. Y si ese hombre no tiene redentor, dice aquí, en el caso de que haya muerto el demandante al que le juró que no le debía nada sin dejar herederos, al que restituirle la deuda. Dice Rashi: cuando el que había cometido el delito toma la decisión de confesar su iniquidad, pero no si ya confesó, es decir, que la obligación de restituir a los Kohanim solamente se aplica si el demandante muere y como resultado de ello la persona decide confesar su iniquidad, pero todavía no le confiesa. Sin embargo, si primero confesó su pecado y luego el demandante muere, no estará obligado a restituir a los Kohanim. Entonces dice aquí: y a este respecto nuestro maestro dijeron: pero ¿acaso hay alguna persona en el pueblo de Israel que no tenga redentores, ya sea hijo, hija, hermana o cualquier otro pariente de la familia del padre, hasta remontarse al ancestro de todo Israel, Jacob? En realidad este versículo se refiere a un prosélito que haya muerto sin dejar herederos. La familia anterior del prosélito no puede heredarlo y por lo tanto tampoco tienen derecho de rescate. Incluso si la familia del prosélito también se convirtió al judaísmo, no es considerada pariente suyo para efectos de herencia y rescate. Eso es lo que quiere decir. Entonces seguimos el versículo 8: y si este hombre no tiene redentor al que restituirle la deuda restituida es para el Eterno, para el Cohen, aparte del carnero de expiación con el que hará expiación por él. Vamos a ver, dice aquí: la deuda restituida. Esto se refiere tanto al capital como a la quinta parte adicional que debe pagar. Para el Eterno, para el Cohen, el Eterno toma posesión legal de la deuda y la entrega al Cohen que esté de servicio en esa misma guardia.
Que la deuda sea para el Eterno simplemente significa que, a diferencia de Matanot Kebuná, que son las prerrogativas de los Kohanim, regalos que los israelitas están obligados a darles a los Kohanim, en este caso la persona no posee el derecho de elegir a qué Kohen restituirle la deuda. Debe devolverla a los Kohanim que se hallan de guardia en el momento de restituirla, sea quienes sean. En este sentido, que la Torah dice que la deuda es primero para el Eterno y luego para el Kohen. Se sabe que había 24 guardias que hicieron que hizo el rey David, que eran las 24 guardias de los Kohanim, cada uno una semana. A lo que refiere a los que estén en la guardia, en lo que les toque esa semana. Seguimos. Aparte del carnero de expiación mencionado en la Parashat Vaikra, que debe llevar al santuario como ofrenda de culpa. Seguimos, y cualquier porción separada de todas las cosas consagradas a los hijos de Israel que ofrezcan al Cohen suya será. Vamos a ver, dice aquí Rashi, Rabbi Ishmael dijo: ¿acaso la porción apartada, que es la trumá, es llevada por el israelita al Cohen? Pero si el Cohen mismo es el que debe ir a buscarla a los graneros, ¿qué? Ahí mismo, no existe obligación. Vamos a ver qué dice aquí. Rashi habla de la trumá de la cosecha. ¿Qué? Esa trumá consiste en que el israelita separa una parte de su cosecha y la entrega al Cohen. La Torah no especificó qué tanto debía darle, pero los sabios determinaron que normalmente debe ser un 2%. A esta contribución también se le conoce como Trumá Gdolá, gran porción separada. Dice: no existe obligación alguna de que el israelita tenga que buscar al Cohen para darle la trumá. Es responsabilidad del Cohen ir a los graneros y tomarla. Ahí era donde llevaban toda la trumá y se la daban a los Kohanim que llegaban. Y los Kohanim que recibían, como sale el Talmud, depende. Si eran Kohanim que estudiaban Torah, obviamente, tienen que ser personas que sean estudiosas de Torah, porque si era un Kohen que no sabía nada de Torah, no se la daban. ¿Por qué? Porque la trumá hay que tener mucho cuidado. La trumá no la puede, si la persona no sabe por lo menos las halajot de Tumá, de cuando está contaminado, tiene impureza, él puede traspasar esa impureza a la Trumá. Y luego puede ser de que de repente venga y coma la Trumá con impureza. Y sobre esto se acredita de la muerte a manos del cielo. O cosas fuertes también. Entonces, si él no sabe, es un amaretz, no sabe nada, una persona que no sabe nada, no se la daban. Se la daban solamente al que se llamaba Javer, quiere decir que él sabía la halajot y era un sabio de Torah. Entonces, ¿qué significa la frase que los israelitas llevan al Cohen? En realidad, aquí la Torah no habla de la trumá en sentido estricto, sino de las primicias bikurim, que consiste en la separación de los primeros frutos de ciertos productos agrícolas, las cuales deben ser llevados al templo y ofrecerlos allí, sobre las cuales se declara que la traerás a la casa del Eterno tu Dios, pero hasta ahora no sabía que se debía hacer con ellas, aparte de llevar allí. Por esto este versículo declara que cualquier porción separada que ofrezcan al Cohen suya será. Este versículo viene y nos enseña con respecto a las primicias que deben ser entregadas al Cohen. Ahí el versículo dice: lo primero de las primicias de tu tierra traerás a la casa del Eterno tu Dios. ¿Quién? Que ofrezca al Cohen debe ser entendida en el sentido de que dar al Cohen, no de ofrecer la truma como tal. Seguimos. Y las cosas consagradas de un hombre serán suyas, lo que un hombre entrega al Cohen de él será. Dice aquí Rashi: puesto que en otro lugar han sido denunciados los donativos que por ley corresponden al sacerdocio y a los Levín, que podría haber pensado que cualquier Cohen o Leví podría venir y tomarlos por la fuerza. Para enseñar que no es así, este versículo declara: y las cosas consagradas de un hombre serán suyas, lo cual informa que el derecho de beneficio de los dones correspondientes a los Kohanim o Levín pertenece a sus dueños. Y nuestros sabios hicieron muchas otras interpretaciones de carácter legal acerca de esta frase en el Midrash Sifri. Y según su Midrash agádico,
la frase "y las cosas consagradas de un hombre serán suyas" significa que la persona que retenga sus diezmos y no los que entregue al Leví al Cohanim serán suyos los diezmos. Es decir, que al final su campo únicamente producirá un diezmo, una décima parte de lo que solía producir. Quiere decir, como Onesh, le dan castigo del cielo por no dar, prácticamente le quitan de la parte de lo que él del cielo, le quitan la bendición que tiene por no darle el diezmo. Lo que un hombre entrega al Cohen, es decir, los donativos que le corresponden por ley. De él será mucho dinero, dice aquí, puesto que en el inicio del versículo de la Torá ya dijo que las cosas consagradas o donadas al Cohen pertenecen al dueño en el sentido de que éste tiene el derecho de donarlas al Cohen que desee. Sería redundante repetir aquí que serán de él. El Eterno habló a Moshe para decir: habla a los hijos de Israel y diles: cualquier hombre cuya esposa se haya descarriado y haya cometido deslealtad contra él, habiendo podido un hombre yacer con ella en relación carnal, pero fue ignorado de la vista de su marido, y ella se recluyó en secreto y pudo haberse mancillado, no habiendo testigo de ella, y ella no fue atrapada. Y había pasado sobre él un espíritu de celos, y había celado a su esposa, y ella se mancilló, o había pasado sobre él un espíritu de celo, y había celado a su esposa, y ella no se mancilló. En este caso vamos a ver, porque todavía no ha terminado aquí la parashá, es una parashá más o menos larga, que tiene que ver con la sotá. La sotá, también hay un tratado que se llama el Tratado de la Sotá, y explica prácticamente todo el proceso que se hacía con la mujer. Aquí solamente la trae unos cuantos versículos, pero allá explica, según lo que está escrito aquí, explica las leyes que se sacan según el versículo, ya que prácticamente la Torah oral viene a explicar la Torah escrita. ¿Sí? Entonces, aquí hablar sobre la mujer descarriada. ¿Por qué no existe el hombre descarriado, por ejemplo? Si el hombre se va con otra mujer o algo por el estilo, porque el hombre, según la Torah, y en aquellas épocas, el hombre tiene derecho de puede tomar otra mujer si quiere. Tiene el derecho de tomar otra mujer, incluso 3, incluso 4, ¿sí? Entonces, en ese caso, no existe lo que se llama el hombre descarriado. Por eso es que el que santifica es el hombre santifica a la mujer. La mujer no puede santificar al hombre, porque la mujer no puede santificar al hombre y decir que tú solamente vas a hacer para mí, ya que el hombre puede tomar otra mujer si quiere. Por eso es que el hombre es el que santifica a la mujer. Entonces, dice aquí, cualquier hombre cuya esposa se haya descarriado. ¿Qué es lo que está escrito inmediatamente antes de este tópico? El tópico de los donativos de los Kohanim, que concluye con el versículo: y las cosas consagradas de un hombre serán suyas. Esto enseña que si retienes los donativos legítimos del Cohen en tu poder y no se los das, por tu vida que tendrás necesidad de acudir a él para llevarle la sotá. Literalmente la mujer descarriada es la mujer de la cual la Torah hablará ahora. Puesto que el sujeto principal de esta sección es la mujer descarriada, la Torah debió haber dicho, por ejemplo, cuando una mujer casada se descarríe, en vez de comenzar el tópico mencionado al hombre, que dice cualquier hombre cuya esposa se haya descarriado. Por esta razón, Rashi interpreta que Ish, el hombre mencionado aquí, es temáticamente ligado al hombre del que habla el versículo 10, que tiene que ver con referido a los consagrados, a la truma del Cohen, que si él no le da la mitad, se explica así, de que él no da los diezmos al Cohen. Entonces, ¿qué pasa aparte? ¿Qué pasa después? De que del cielo hacen de que la mujer, de que el hombre, como dijimos, que si no da lo que él tiene a la final, entonces el campo no va a producir como él produce, por él no dar los diezmos, como dijimos, le van a quitar del cielo esa bendición, y al no tener, la mujer le va a pedir: dame lo que yo necesito, pues, lo que me tienes que dar cada mes, para comer, para esto, para lo otro, y el hombre de repente dice: no tengo plata, ¿qué va a pasar? Como ella, como no satisface la necesidad de la mujer va a buscar otro hombre a la final. Y entonces, ¿qué pasa? Le van a llegar los celos, la va a celar, y a la final va a tener que tomar a la mujer y llevarla donde el Cohen. Eso es lo que explica
Cualquier hombre, dice Rashi, el uso de esta expresión doble aparentemente superflua te enseña que la mujer descarriada traiciona a dos hombres. O sea, el hombre de guerra que está arriba y el hombre que está abajo. Quiere decir a Kadosh Baruj Hu y también al hombre que está abajo. En el sentido obviamente metafórico, pero de por sí quiere decir de que la persona cuando transgrede algo que tiene que ver con el prójimo, también a la vez transgrede también con referente al creador. Que no piense la persona que solamente es con respecto al prójimo y más nada. Cuya esposa se haya descarriado. A este respecto, nuestros maestros enseñaron lo siguiente: los adúlteros solo son capaces de cometer adulterio cuando se les introduce un espíritu de insensatez. Puesto que el versículo está escrito, kitishte, se descarrió. Y sobre este fenómeno está escrito, el que comete un adulterio con una mujer carece de entendimiento. ¿Ve? Esta frase literalmente dice, el que comete adulterio con una mujer carece de corazón. Ok, dice hasta aquí el análisis del Midrash, pero según el sentido simple del versículo, la frase kitiste significa que ella se desvió del sendero del recato, haciéndose sospechosa a los ojos de su marido. El verbo es similar al significado de los siguientes términos: apártate de él y pasa de largo, o que tu corazón no se desvíe hacia los caminos de ella. La azotea a la mujer a que el marido sospecha de adulterio, no la adúltera. Si hay prueba de que una mujer es adúltera, o incluso si aunque no haya pruebas, el marido está seguro de que es adúltera, no se aplica lo dicho en esta sección. Por esta razón, Rashi aquí enfatiza que la expresión tishte se aplica a la mujer que se haya desviado de un comportamiento recatado y pudoroso, dando origen a la sospecha del marido. Y no se aplica a la mujer adúltera y haya cometido deslealtad contra él. ¿Y en qué consiste la deslealtad? La siguiente frase es la respuesta: habiendo podido un hombre acostarse con ella. No podía un hombre yesar con ella, dice Rashi, lo cual excluye a un menor de edad y uno que no sea hombre. O sea, hasta la edad de 13 años, aunque en el Talmud se dice que un niño que tiene ya 9 años de edad, ya si ella yace con una mujer, de por sí es tomado en cuenta de que ya puede estar con ella, pero con referente a lo que tiene que ver con castigos, no recibe el castigo sino hasta que tiene los 13 años. Entonces, ¿de qué está hablando el que no sea un hombre? Y dice, ya por ejemplo, un animal o otra mujer, también. Que tenga relación, vamos a ver, realidad con ella, habiendo podido un hombre yacer con ella, dice Rashi. Esta frase enseña que ella se acueste con otro hombre es lo que la descalifica para su esposo, pero el que su hermana se acueste con el esposo de ella no la descalifica a ella para su esposo. ¿Okay? Pero fue ignorado de la vista de su marido. Dice aquí Rashi, vamos a ver, esto excluye a un ciego, pero también implica que si el marido realmente vio la infidelidad de su esposa, solo que fingió, disimuló, el agua amarga no puede ser utilizada para poner la prueba, porque ahí dice que él tiene que celarla primero. Tiene que celarla y decirle, la llama y le dice, yo no quiero verte con tal persona de nuevo. No quiero que lo hables con él, no quiero que estés con él y todo lo demás. Entonces, si ella sigue haciendo lo de eso y él sabe de nuevo y hay testigos, en ese caso él tiene que tomarla y llevarla a el Bet HaMikdash. Entonces dice aquí trae el relato que trae el Midrash, también lo trae el tratado de Sotá,
Dice, en determinada ocasión hubo en Israel dos hermanas casadas, cada una de las cuales vivía en una ciudad distinta. El marido de una de ellas había advertido a su esposa que no se recluyera a solas con cierto hombre, pero como su esposa no le hizo caso, el marido quiso llevarla a Jerusalén para que pasara por la prueba de beber las aguas amargas que la Torá prescribe aquí. La esposa acudió a con su hermana, en busca de ayuda, y ésta le dijo, no te preocupes, yo iré en tu lugar y beberé. La hermana se vistió con las mismas ropas que la primera y marchó a Jerusalén. Aquí hay que decir también de que ellas eran gemelas, creo que no me acuerdo, y por eso se parecían y por eso él no sospechó. Ahí se sometió a la prueba y bebió las aguas amargas. Como era inocente, no le sucedió nada. Luego de lo cual regresó con su hermana. Al encontrarse, ambas hermanas se abrazaron profusamente y se besaron en la boca. Pero al besar a su hermana, la mujer desleal probó el gusto de las aguas amargas y murió. Al terminar esta historia, el Midrash enfatiza que lo que sucedió fue un cumplimiento de lo que dice el versículo 8:8 del libro de Coelet. El hombre no domina el viento para poderlo encerrar y tampoco hay dominio humano en el día de la muerte. No hay sustituto en la guerra y la maldad no escapará de su dueño. Seguimos, y ella se recluyó en secreto y pudo haberse mancillado, no habiendo testigo de ella, y ella no fue atrapada. Dice Rashi, con el adúltero, la medida de tiempo necesaria para que ella fuese capaz de manciñarse mediante la unión sexual. Que con referente a esto, en el Tratado de Sotá 4 Ale, ahí hay varias opiniones sobre cuánto es el tiempo. Y el tiempo no se, en aquellos tiempos, el tiempo no se tomaba según un reloj, ya que no había reloj. Entonces, ¿cómo se hacían los tiempos para saber y todo lo demás? Ellos daban indicaciones, como por ejemplo el tiempo que toma la persona darle vuelta a un árbol de déquel, o sea, un árbol de dátiles, o el tiempo que dura en que se cocine un huevo, o cosas así. Hay varias opiniones sobre eso. Entonces, de ahí se sabe de cuánto tiempo más o menos puede ser cuánto dura en verdad en cocinarse un huevo. No dura mucho. ¿Cuántos segundos? Seguimos, dice Rashi, no habiendo testigos de ella, pero si hubiera incluso un testigo de ella que declarase que efectivamente se mancilló, entonces la mujer no bebe el agua de la sotá. No habiendo testigo de ella del acto de mancillamiento, pero si hay dos testigos de la reclusión en secreto. Entonces depende del testigo que de verdad, para poder, a veces por lo normal se necesitan dos testigos. Pero aquí vemos a veces con un solo testigo, si es para prohibir algo, es suficiente, como dice ahí arriba que vimos. Entonces dice, y ella no fue atrapada, es decir, violada por la fuerza, dice Rashi. O sea que la agarra y se acuesta con ella. Ya ha pasado sobre él, digo, un espíritu de celos antes de la reclusión en secreto. Un espíritu de celos ya había celado, nuestros maestros explicaron que aquí, y había celado implica una advertencia, es decir, que el hecho de celarla implica que él advierte en presencia de los testigos, no te recluyas en secreto con fulano de tal. Seguimos con Rashi, y ella se mancilló o había pasado sobre él, es decir, que el marido la había advertido, pero ella violó su advertencia y no se sabe si ella efectivamente se mancilló o no. Cuando no sabe, en verdad, si lo hizo o no lo hizo, es cuando la puede llevar, cuando tiene el safek, tiene las dudas. Pero si él sabe que en verdad lo hizo, ahí no puede tomar las aguas. Entonces dice aquí, ese hombre llevará a su esposa al Cohen y traerá su ofrenda por ella, una décima parte de una efá de harina de cebada, no derramará aceite sobre ella, ni pondrá incienso sobre ella, ya que es oblación de celo, oblación de remembranza, recordatorio de iniquidad. De harina que no sea hecha de semola, o sea, harina fina, dice Rashi. Cebada, pero no trigo. La razón de estos dos requerimientos es la siguiente. Ella presumiblemente cometió un acto propio de un animal y por consiguiente su ofrenda debe ser el alimento de un animal. O sea que la ofrenda de ella no sea harina fina ni de trigo.
Igualmente la cebada sin tamizar era el alimento con el que solían alimentar a los animales domésticos. No derramará aceite sobre ella para que la ofrenda de ella no sea embellecida, ya que el aceite es llamado metafóricamente luz y ella cometió su acto en la oscuridad. Todo lo que dice Rabbi Shimon, que tanto esta de harina y de cebada que tenía la ofrenda, esta harina de cebada que ella traía, y tanto la harina de cebada que traía el pobre también de harina y cebada, de pecado, ellas dos no le colocaban nada de aceite ni nada por el estilo. También con referente al corbán, cuando traía el corbán de pecado, el sacrificio de pecado, no traía con él ni aceite ni vino. También para no embellecer y como para que sepa la persona que lo que hizo es un acto que no está bien. Ni pondrá incienso sobre ella, ya que las matriarcas metafóricamente son llamadas incienso, como se declaró en la frase que alude a ellas y a la colina del incienso. Pero ella se apartó de sus senderos virtuosos, ya que es oblación de celo. Esta harina, el sustantivo es masculino kemach. Oblación de celo, esta designación está en plural porque suscita contra ella dos celos, el celo omnipresente y el celo del marido. ¿Okay? Es posible que esto se corresponda con las dos deslealtades que la mujer sota comete, una contra su marido y otra contra Dios, como se señaló anteriormente, que el Rashi lo dijo y hablamos sobre eso. Bien, el Cohen la hará acercarse y la hará pararse delante del Eterno. El Cohen tomará un agua sagrada en un recipiente de barro y del polvo que haya en el suelo del tabernáculo, él tomará y la pondrá en el agua. Vamos a ver lo que nos dice Rashi aquí. Agua sagrada. Era llamada así porque había sido consagrada por el hecho de estar en la fuente del santuario. Esta agua era tomada de la fuente porque la fuente, símbolo de pureza, había sido fabricada a partir del cobre de los espejos, el cual había sido donado por las mujeres congregadas a la puerta de la tienda de la cita para tal fin. Pero esta mujer se apartó de sus castos senderos, pues cuando las mujeres judías estuvieron en Mitzrayim, citaron a sus maridos para tener relaciones íntimas con ellas bajo el manzano, mientras que esta mujer se probó con otro hombre, y ella debía ser puesta a prueba a través de la fuente. Rashi explica que al principio Moshe rechazó los espejos porque su propósito era incitar al deseo sexual. Sin embargo, Dios le dijo aceptarlos, pues estos espejos me son más queridos que a mí que todos los demás que han aportado, ya que por medio de estos espejos las mujeres fundaron legiones de israelitas en Mitzrayim. Dios aludía al hecho de que cuando sus maridos estaban fatigados a causa de la dura labor, las mujeres iban donde ellos estaban y le llevaban comida y bebida y los alimentaban. Tomaban consigo los espejos y cada una de ellas se miraba en el espejo junto con su marido, incitándolo con sus palabras y diciéndole: yo soy más bella que tú. De este modo atraían a sus maridos a sentir deseo sexual por ellas y tenía relaciones íntimas con ellas. El Midrash apunta que como la intención de estas mujeres era noble para procrear hijos y así escapar del decreto de la exterminación de los hijos varones promulgado por el faraón, Dios las recompensó haciendo que quedaran encintas y daban a luz ahí mismo. Como declara el Shirashirim, bajo el manzano te excité. Ahora bien, la fuente había sido hecha con esos espejos, ya que el propósito de la fuente era justamente hacer la paz entre el marido y su mujer. En un recipiente de barro, ella presumiblemente había dado de beber a su amante vino de calidad en copas finas, por lo tanto, medida por medida, que ahora beba el agua amarga en una vasija de barro de poca calidad. Después dice: el Cohen hará que la mujer se pare delante del Eterno y descubrirá la cabeza de la mujer. Y en la palma de ella colocará la oblación de remembranza, es una oblación de celos, y en la mano del Cohen estará el agua amarga que causa maldición. Vamos a ver lo que dice aquí Rashi. El Cohen hará que se pare, pero ¿acaso no ha sido mencionado ya que el Cohen la hará pararse delante del Eterno? Porque entonces es repetido aquí
repetido aquí. En realidad la respuesta es que de hecho la hacían pararse varias veces, llevándola de un lugar a otro, a fin de fatigarla y ofuscar su mente para que confesara, para que dijera si en verdad había hecho o no, para no tener que borrar el nombre de Hashem. Ahora bien, esta táctica era aplicada no solo a la mujer sota para que no muriera a causa de la agua amarga y el nombre sagrado no fuera borrado, sino también constituía una práctica usual hacerlo con los testigos que testificaban en asuntos de pena capital, también para fastigarlo y decirle, tenga mucho cuidado, que si ellos son conspiradores, a ustedes les va a pasar lo mismo que quieren hacerle a esa persona, y no sé qué, y no sé qué más, eso qué más, para que confesaran y no tuvieran que, no hubiera no hubiera alguna conspiración, algo por el estilo. Utilizaban también la misma táctica en el Sanedrín. Y descubrir a la cabeza de la mujer, dice Rashi, el Cohen soltaba las trenzas de su cabello con el propósito de menospreciarla. De aquí se demuestra que para las mujeres de Israel, tener la cabeza descubierta constituye un signo de oprobio. Aquí, aunque Rashi aquí no lo menciona la Mishnah en Sotá 7 Aleph, dice que el Cohen no solo le soltaba el cabello, sino que además le jalaba la ropa hasta descubrirle el corazón, es decir, hasta dejarla desnuda en una parte superior de su cuerpo. Los sabios talmúdicos infirieron esto de la palabra Aisha, la mujer, de la cual se implica que la parte principal del cuerpo de la mujer debe quedar al descubierto. Bien, lo más seguro es que lo explican, lo, lo explican, si más no me acuerdo, creo que la palabra hey, o sea, Haisha, la mujer. No está escrito mujer, sino la mujer. Entonces, delante del Eterno. También pregunta sobre cómo puede ser que enfrente frente del Cohen, la desnuda, esto, lo otro, y no sé qué más. Se dice que se traía un Cohen ya mayor de bastante edad, que obviamente ya tenía un nivel de que incluso si miraba a una mujer así, no le iba a pasar ningún tipo de oprobio por la cabeza o algo por el estilo, algunos pensamientos que no tenía ese, y los muchachos que eran Kohanim, no tenían mucha edad y todo lo demás, los sacaban de allí para que no mirara. Delante del Eterno, es decir, de la puerta de Nicanor, que era la puerta oriental de la trío y el paso obligado de todos los que entraban al templo. Y en la palma ella colocará, de hecho, de poner en su mano la ofrenda era para fatigarla. Quizás su mente se ofuscaría y llegaría a confesar antes de darle beber del agua para que no fuera necesario que el nombre inefable de Dios fuera borrado por el agua. Amarga llamada así en virtud de su efecto final, que sería amarga para ella si realmente era culpable. Entonces explica aquí por qué la Torá la llama amarga. Ya llama amarga el agua si en el momento de dársela, de beber, el agua todavía no era amarga. Solo se volvía amarga si la mujer era culpable. No obstante, otra opinión talmúdica sostiene que sí ponían una hierba amarga en el agua. Seguimos. Y, ¿qué causa maldición? Sí, dijimos que y en la mano del Cohen estará el agua amarga que causa maldición. Dice Rashi, decía, el agua que la hará desaparecer del mundo. Este vocablo está relacionado con la expresión púa murdaz, pero no sería correcto explicarla así, agua en el sentido de agua maldita. ¿Okay? Según de Oculus también lo dijo así, por litaya, que es maldita, sino por melatataya, que causa maldición. O sea, que no es que el agua sea así, sino que causa eso, queriendo significar que es agua que muestra maldición en el cuerpo de esta mujer. Si el agua que se deba de beber a la mujer era intrínsecamente maldita, es decir, dañina y perjudicial en forma natural, no resultaría extraño que le provocase efectos negativos en su cuerpo. Pero si el agua era intrínsecamente sagrada, lo que además de todo implica que naturalmente era saludable, entonces si causaba su daño físico en la mujer, ello constituía un testimonio fehaciente de que su efecto se debía a un milagro. Seguimos, el Cohen la hará jurar y dirá a la mujer,
si un hombre no se ha acostado contigo, y si no te has descarriado en mancillamiento con otro, aparte de tu marido, entonces quedarás libre de esta agua amarga que causa maldición. La harás jurar. ¿Y en qué consiste el juramento? En que le dice a la mujer: si otro hombre no se ha acostado contigo, queda libre de los efectos negativos del agua, pero si otro hombre se ha acostado contigo, merece ser estrangulada. Pues de una cláusula negativa, la explicitaba de este versículo, puedes inferir la cláusula positiva. O sea, de una cosa que se dice se puede sacar la conclusión de otra cosa. Sí, eso es un tipo de estudio en la Torah. Pero constituye una obligación jurídica que en caso de pena capital se comience por la mención de lo que refleje la inocencia del acusado. Pero si te has descarriado con otro aparte de tu marido y te has mancillado y un hombre que no sea tu marido se ha acostado contigo, vamos a ver qué dice Rashi aquí, pero si te has descarriado, dice aquí, la palabra aquí es utilizada en el sentido de sí, o sea, sí te has acostado, ¿ok? Ya que el ki tiene o pero o, o cuando, o sea, tiene varios significados, depende del contexto. Y el Cohen hará jurar a la mujer con el juramento de maldición, y el Cohen dirá a la mujer. Dice aquí Rashi, el juramento de maldición, que decir juramento de maldición, en el sentido de que todos maldecirán por ti, diciendo que venga sobre ti lo que le sobrevino a fulana. Y juramento es el sentido de que todos jurarán por ti, diciendo si no es cierto, si lo que digo no es cierto, que me ocurra lo que le ocurrió a fulana. En el sentido similar en un sentido similar, la escritura declara: dejarán su nombre como juramentos para mis escogidos, lo cual significa que los justos juran haciendo mención del castigo de los malvados. Y en el mismo concepto se aplica con respecto a la bendición, como se declara respecto a Abraham: y se bendecirán por ti toda la familia de la tierra. Y también se declara que con respecto a los hijos de Yosef: por ti Israel bendecirán, diciendo. ¿Qué? Entonces dice: el Eterno te pondrá como maldición y juramento en el seno de tu pueblo al hacer el Eterno que tu muslo se desplome y que tu vientre se hinche. Tu muslo con respecto a la maldición que le sobrevendrá en caso de ser culpable, el cual menciona primero el muslo antes que el vientre, ya que fue con el muslo que ella comenzó el pecado. Se hinche, este versículo quiere decir que se ha hinchado. ¿Quién? Esta agua que causa maldición entrará en tus extrañas para hinchar el vientre y desplomar el muslo, y la mujer dirá: amén, amén. Vamos a ver qué dice aquí. Si trae que significa que hará que el muslo se desplome. Pues el efecto que el agua causaba era hacer que el vientre se hinchara y que el muslo se desplomara. Otra explicación de Rashi: esta frase se refiere al vientre y al muslo del adúltero, o quizás no, sino que se refiere al vientre y al muslo de la adúltera, cuando la escritura declara que respecto a la mujer, que tu muslo se desplome y que tu vientre se hinche. Ahí están enunciados ya los órganos de la adúltera. Por lo tanto, en este versículo la Torah necesariamente habla de los órganos del adúltero, que también reciben castigo. Al respecto, el Midrash agrega: esto nos enseña las dos cosas. La primera, que así como el castigo divino se aplica a ella, de igual modo se aplica a él. La segunda, de aquí que se puede hacer la siguiente diferencia: si a alguien que hace pecar a otro adúltero a la adúltera le corresponde en un castigo limitado, con mayor razón que a alguien que haga el bien le corresponderá una bondad mayor. Amén, amén. Esta expresión de amén, ¿por qué precisamente dos veces? ¿Por qué necesidad? Dice Rashi. La expresión amén en general indica aceptación a los términos de un juramento dicho a uno por otra persona. En este caso significa amén por la maldición invocada y amén por el juramento recitado. Con respecto a la maldición, la expresión amén repetida significa: amén si me mancillé de este hombre, y amén si me mancillé de cualquier otro hombre. O sea, quiere decir de que no solamente las aguas hacían la aplicada, que la revisaban según con este hombre, sino que incluso si había tenido con otro hombre que él no sabía, ahí mismo también él podía hacerla que tomara, para que también buscara si de repente
había tenido algo con otro hombre. Y con respecto al juramento, amén, que no me descarrié cuando estuve comprometida, y a mi marido, que incluso en esa época que ella estuvo comprometida, no estaba casada todavía, pero estaba comprometida, también puede hacer que las aguas también sepan, digan si hizo algo o no. Y si hizo algo también, recibe la muerte. Y a mi marido ni después ya estando casado con él. O en el caso de una mujer ya casada con el hermano de su esposo fallecido, significa amén, que no me descargué cuando estaba en el matrimonio liberato y ni después cuando ya estuve casada con él. O sea, el liberato del Yevum, eso quiere decir desde el momento en que su esposo muere hasta que el hermano se decía qué hacer con ella, si llegarse a ella o hacer la ceremonia para lo que se llama la jalitza, que le quita el zapato y todo lo que tiene que hacer para que ella quede libre. En esa puede ser que pase un tiempo, pasa por lo normal, tiene que ser como 3 meses para saber si no está casada, no está embarazada del esposo que murió, y solamente después de eso se sabe qué se hace. Entonces, en ese tiempo transcurrido puede ser de que ella hizo algo. También las aguas también pueden revisar si hizo algo en ese tiempo. Dice aquí, para terminar la parashá, el Cohen escribirá estas maldiciones en un pergamino y las borrará en el agua amarga. Cuando él haya dado de beber a la mujer el agua amarga que causa maldición, el agua que causa maldición entrará en ella y será amarga. Dice, cuando él haya dado de beber a la mujer, esto no constituye el orden del preciso del procedimiento a seguir, ya que en realidad el Cohen primero ofrece la oblación de ella y luego le hace beber el agua. En realidad, este versículo de la Escritura meramente te informa que después de que le haya dado de beber, el agua se volverá amarga en ella. Por otra parte, puesto que aquí se menciona el vientre y el muslo, se podría pensar que únicamente estos órganos eran afectados, de donde se aprende que la demás parte del cuerpo también era afectada. Para este versículo enseña que, con respecto al agua, entrará en ella, aplicando así en toda ella. Siendo así, ¿qué quiere significar la mención específica? La mención que especifica que dice de vientre y muslo son especificados para enseñar que, puesto que con estos órganos se comenzó el pecado, el castigo comienza por ellos. El Cohen tomará de la mano de la mujer la oblación de celos, mecerá la oblación de vaivén delante del Eterno y la acercará al altar. Dice aquí Rashi, será amarga, es decir, el agua será para ella dañina y amarga. Mecerá en vaivén, el Cohen movía la oblación de un lado a otro horizontalmente y la hacía subir y bajar, y también ella mecía la oblación junto con él, ya que su mano estaba colocada encima de la mano del Cohen. Aquí hay dos opiniones sobre eso, si en verdad era así o que ella colocaba las manos, la del Cohen en un lado y la mano de ella en otro lado. Lo acercará, esta frase se refiere al procedimiento llamado acercamiento, o sea, de la obligación de la esquina sudeste del altar antes de las Kemitzá, igual que se hace con las demás oblaciones, o sea, que sí, nosotros hablamos sobre la Kemitzá, que el acto de Kemitzá consiste en que el Cohen dobla los 3 dedos medios de la mano derecha sobre su palma y con ellos toma lo más que pueda de la mezcla de la harina, aceite de la oblación, sin que la mezcla sobrepase sus dedos. Luego esa mezcla es quemada en el altar. La mezcla recibe el nombre en hebreo de Kometz. Seguimos, el Cohen tomará de un puñado de 3 dedos de la oblación de su porción memorial y la hará subir enumerada en el altar y luego dará de beber a la mujer del agua. Su porción memorial, dice Rashi, mediante este término se refiere al Kometz, mediante cuya quema la oblación llega como remembranza ante el Altísimo. Dará beber del agua. Esta frase fue enunciada para incluir el caso de que la mujer diga no beberé, después de haber sido borrado el rollo de pergamino en el cual estaba escrito el nombre del Eterno. En tal caso, se le abre la boca y se le hace beber por la fuerza, a menos que diga mancillada estoy, con lo cual se suspende la ordalia. O sea, que ella mismo confiese y diga no, yo no quiero tomar porque en verdad hice la transgresión. ¿Sí? Él hará beber el agua, y sucederá que si ella se mancilló y cometió deslealtad contra su marido, el agua que causa maldición se volverá amarga en ella, y su vientre se hinchará, y su muslo se desplomará, y la mujer será como maldición en el seno de su pueblo. Si la mujer no se mancilló y pura es, entonces será libre y concebirá simiente.
Dice aquí Rashi, su vientre se hinchará, aunque en la maldición el Cohen menciona primero el muslo, el agua misma únicamente pone a prueba a la mujer siguiendo el orden en que entra ella. Y la mujer será como maldición, tal como ya expliqué en todos, que todos maldecirán por ella. Te pasará lo que te le pasó a Plon, a fulana, que no sé qué. Así dicen las personas, le dicen a sus esposas, si sigues en ese camino. Que en el seno de su pueblo. Hay una diferencia entre un ser humano que actúa depravadamente en un lugar donde es conocido a un ser humano que actúa depravadamente en un lugar donde no es conocido. ¿Sí? Donde el Cohen dice que la mujer sota servirá de maldición y juramento en el seno de su pueblo, aquí la Torah solamente dice que ella será maldición. En aquel caso, justamente porque la Torah también habla de juramento, el que ella sea el que ella sea maldición significa que la gente maldecirá en su nombre, al igual que jurará en su nombre. Pero como aquí no se menciona el juramento, aquí el que ella sea maldición no quiere decir que servirá de ejemplo en el seno de su pueblo, sino que su humillación será mayor justamente por hallarse entre sus conocidos y parientes. Seguimos, y si la mujer no se mancilló de esta reclusión en secreto, y pura es de otro lugar, entonces será libre del agua que causa maldición. Y no solo eso, sino que además la mujer concebirá simiente. Si hasta ahora solía dar a luz con dolor, a partir de ahora dará a luz con facilidad. Si solía dar a luz hijos atesados, feos, a partir de ahora da luz a hijos claros y hermosos. Aquí dice que no significa que dará libre del castigo. La Torah no tiene necesidad de decir eso, ya que si ella es inocente no tiene por qué ser castigada. Rashi señala que quedará libre del agua para descartar la hipótesis de que, aun siendo ella inocente, el agua naturalmente le causará algún tipo de daño físico, incluso leve. ¿Bien? Esto una diferencia de opiniones entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael en el Talmud sobre si recibe bendición. Quiere decir de que va a recibir toda esta bendición y todo lo demás, porque si no, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De que todas las mujeres que no puedan concebir y tener hijos y todo lo demás, lo que van a hacer eso, van a aplicar este de supuestamente esconderse con un hombre, y que el hombre la cele y la tenga que llevar para que a la final reciba las bendiciones y pueda tener hijos. Así habla el tratado de Brajot en la página 31 con referente a Hannah, que ella prácticamente, aunque los comentaristas no es que dicen que supuestamente lo va a hacer. ¿Cómo es posible que vaya a hacer una cosa así? ¿Qué? Porque ya ella era una profeta. ¿Cómo va a hacer una cosa así? Porque ella no podía tener hijos y ella fue la mamá de Shmuel, del profeta Samuel. ¿Sí? Entonces fue una de las cosas por las cuales que ella dice supuestamente que si no me das, entonces tengo la forma de cómo. Supuestamente ella no le dice que lo va a hacer, sino que le dice, fíjate que yo tendría una forma de cómo hacer de que en verdad me dieras hijos. Si no me quieres dar hijos, que es lo que explicamos anteriormente, pero no quiere decir de que ella lo vaya a hacer. Así explican los comentaristas. Pero una mujer normal que de repente esté muy desesperada por tener un hijo, puede ser de que en verdad haga una cosa así. ¿Ok? Entonces seguimos para terminar aquí el capítulo. Si sobre un hombre pasa un espíritu de celos, del 29 dice aquí, esta es la ley de los celos cuando una mujer se descarríe con otro fuera de su marido y se haya mancillado. Si, su, Si sobre un hombre pasa un espíritu de celo y haya celado a su esposa y hace que la mujer se pare delante del Eterno, entonces el Cohen le aplicará a ella toda esta ley, y el hombre quedará libre de iniquidad y la mujer cargará con su iniquidad. Dice si un hombre, aquí la palabra o es equivalente al significado de la frase si era sabido. ¿Qué quiere decir? Esa frase quiere decir si es un hombre celoso, consecuencia de lo cual hace que la mujer se pare delante del Eterno, entonces el Cohen le aplicará a ella toda esta ley. Aquí dice, y el hombre quedará libre de iniquidad, es decir, si el agua la examinó y ella murió, el marido no debe angustiarse y decir, soy culpable de su muerte. No debe pensar así, ya que la Torah declara que él queda libre, inocente de cualquier castigo por la muerte de ella. Otra aplicación: después de que el Cohen le haya dado de beber el agua, ella estará permitida para el marido, y él quedará libre de iniquidad por seguir viviendo con ella,
Pero si él sigue viviendo con ella antes del examen, estará en pecado, ya que la mujer soltada está prohibida para el marido antes de ser examinada, para saber si hizo o no hizo lo que de estar con otro hombre. Aquí no explicamos eso, pero en el tratado de la sota, para terminar, dice que entonces cómo la llevaba era el Betamigdash. Puede ser de repente que de repente le den deseo estar con ella y de repente peque. Entonces, ¿qué hacían? Colocaban dos personas del Sanedrín que eran sabios, que los transportaran a ellos, los llevaran a ellos hasta el Betamigdash, ¿sí? Para que llegara la mujer y para que él en el camino no vaya a ser que de repente le den ganas de llegarse a ella y haga un pecado. Porque a la hora que él haga una cosa así, automáticamente ya no la puede llevar al Betamigdash. Entonces, por eso, le asignaban dos personas, dos sabios del Sanedrín para que fueran con ellos a Jerusalén. Que tengamos buen día.